¿Qué le pide al presidente Rafael Correa para que usted pueda volver a su país? Bueno, el presidente siempre a través de la sabatina hace pública hace públicas sus decisiones, hace público su apego o su desapego, su rechazo o su aceptación ante cualquier situación que se ha presentado en los últimos días. Entonces él las expresa públicamente los días sábados, y pues si él está escuchando en estos momentos, yo quisiera que él me dé las garantías como presidente de la República. Imagino que esta semana ha sido muy difícil para usted, Sí. Estas últimas horas. ¿Y qué piensa de su país? ¿Qué sentimiento le genera todo esto que está sucediendo con la justicia y con los medios de comunicación en Ecuador? Bueno, quisiera que nada es perfecto en este mundo, pero yo amo con todo mi corazón a mi país, me siento una persona totalmente apegada a mi bandera, a mi escudo, a mi himno. Para mí no hay cosa más hermosa que eso, y quisiera que las cosas retomen su cauce. Como buena ecuatoriana y como persona que me considero aún joven, espero que todo cambie por el bien de todos, que la justicia se mire desde otra óptica positiva a nivel nacional, a nivel internacional, que la manipulación de la política definitivamente acabe en la función judicial. Además, también como abogada en libre ejercicio profesional es lo que más deseamos. Y no pierdo la esperanza de que todo mejore y que todo sea para bien, para un futuro para nosotros los ecuatorianos mucho mejor. Abogada Mónica Encalada, muchas gracias por este tiempo que usted le ofrece a los televidentes del Gracias a programa La ustedes Noche. por la invitación, muchas gracias. Los medios de comunicación del mundo reaccionaron ante el considerado desproporcionado fallo de la alta y cuestionada Corte ecuatoriana contra el diario El Universo. Diferentes editoriales criticaron la postura del presidente Rafael Correa y cuestionaron la independencia de poderes en Ecuador. Los recursos de casación formulados por los querellados. Conocida la sentencia del Alto Tribunal ecuatoriano contra el diario El Universo, 3 de sus directivos y su ex editorialista. Algunos medios de comunicación de todo el mundo se pronunciaron sobre el fallo. El 17 de febrero de 2012, el diario Le Soir de Bélgica criticó lo que calificó como autoritarismo y abuso de poder de Rafael Correa. El presidente Correa aplasta a El Universo. Las críticas se acumulan contra un presidente acusado de abuso de poder y de autoritarismo. Para los defensores de la libertad de expresión, Correa demuestra tal antipatía en perseguir a los medios de oposición que pone en peligro las libertades e instaura poco a poco un sistema autoritario. El diario Folha de Sao Paulo, en su edición del 18 de febrero de 2012, calificó al mandatario como un dictador. Se trata de instalar una democracia plebiscitaria con base en los amplios recursos de intimidación y corrupción del Ejecutivo, destinada a eternizar al dirigente en el poder. El influyente diario norteamericano The New York Times, en su circulación del 21 de febrero, calificó la sentencia como un asalto de Ecuador sobre la libertad de expresión. El máximo tribunal de Ecuador ha emitido un duro golpe, una vergüenza para la democracia del país, del lado de la campaña del presidente Rafael Correa al silencio y la quiebra de El Universo, el periódico más importante de Ecuador. En Colombia, los periódicos colombianos afiliados a la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos, Andiarios, reprodujeron la columna del ex editor de opinión del Universo, Emilio Palacio, titulada No a las mentiras, y que originó la querella por injurias del mandatario Rafael Correa. Los periódicos colombianos, en un acto de solidaridad con la prensa ecuatoriana y en un acto de protesta contra las medidas que pretenden silenciarla, publicarán la columna de Emilio Palacio, publicada en el Universo de Guayaquil el 6 de febrero del 2011 y que dio lugar a esta controversia. De la misma forma, el diario El Tiempo, uno de los más importantes de Colombia, ha dedicado 2 editoriales sobre los hechos en Ecuador. El primero fue el 8 de febrero de 2012. Durante su posgrado en Estados Unidos, el presidente ecuatoriano Rafael Correa aprendió mucha economía, pero si se deduce por sus actos como gobernante, no entendió la importancia de la prensa libre en una democracia. El 17 de febrero, en su versión digital, ese mismo periódico criticó las medidas de la Corte ecuatoriana contra la prensa.
La pelea no es solo con El Universo, sino con la mayoría de la prensa ecuatoriana, decimos mal, con la mayoría de la prensa continental, pues Correa considera que la sentencia que lo favorece liberará a América de uno de los más grandes e impunes poderes como ha sido el de la prensa corrupta. En el programa La Noche hablan todos los protagonistas de la noticia. A propósito de la polémica que ha generado en América Latina el fallo contra el diario El Universo y las irregularidades que habría tenido el proceso judicial, nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó al vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno. El hombre de confianza del presidente Rafael Correa defendió la importancia de la sentencia, afirmó que no es una afrenta contra la libertad de expresión y dijo que representa un precedente para el respeto de la honra de los ciudadanos. A esta hora saludamos al vicepresidente de Ecuador, al señor Lenín Moreno, quien en medio de una intensa agenda ha sacado un espacio para atender los micrófonos del programa La Noche de NTN 24. Señor Lenín Moreno, bienvenido al programa La Noche. A ustedes muchísimas gracias. Vicepresidente, la razón por la cual lo hemos invitado a nuestro espacio periodístico es para hablar de este intenso debate que generó en América Latina la sentencia que fue proferida por la máxima instancia judicial en Ecuador contra el diario El Universo. Hoy diferentes diarios de América Latina han republicado esa columna de opinión por la cual demandó el presidente Rafael Correa. ¿Cómo toma el gobierno ecuatoriano esta reacción tan fuerte que ha tenido este fallo condenatorio, no solamente en diferentes estamentos de la prensa en América Latina, sino también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ya se le exigió al presidente Rafael Correa que suspendiera ese fallo contra los 3 directivos del diario El Universo y contra el periodista Emilio Palacio? Mire, señor periodista, el respeto a la libertad de expresión existe en el Ecuador y funciona bastante bien, pero tenemos que tomar en cuenta que también funciona en el Ecuador y existe el respeto al honor, el respeto a la honra, el respeto a la dignidad. Y eso es lo que estaba reclamando el presidente de la República el momento en que hacía las demandas estas que han tenido ya un dictamen de la justicia. De todas formas, yo pienso que no necesitamos acudir a instancias internacionales. Si en el Ecuador nosotros practicaríamos, como siempre se nos ha enseñado, y debería ser el diálogo, los acuerdos mínimos, no tendríamos necesidad de llegar a estas circunstancias. Desde un inicio mismo, cuando el señor periodista Emilio Palacio ofendió al presidente de la República llamándolo criminal de lesa humanidad, yo había hecho la propuesta de que pida las disculpas respectivas, porque si no tendría que comprobarlo, pues, cosa que no podrá hacerlo y no ha podido hacerlo. De todas formas, siempre he apelado a la generosidad, al buen talante, al respeto del presidente de la República para ver la posibilidad de zanjar este problema y solucionarlo definitivamente. Sigo siendo optimista. Desde el principio, desde un inicio mismo manifesté mi optimismo, mi fe, mi esperanza de que todo va a tener un buen término, de que al final de esta jornada, que ha sido un poco agitada, un poco azarosa, vamos a respirar mayor libertad, pero al mismo tiempo mayor respeto a la dignidad, a la honra y al honor de las personas. Señor vicepresidente, pero ese respecto a la honra de las personas del cual usted habla y que de alguna forma, según el gobierno y según el presidente Rafael Correa, justifica esta demanda desproporcionada contra el diario El Universo, ¿usted no cree que eso puede llevar a que la libertad de prensa en Ecuador termine completamente afectada? Porque va a existir un temor, o de hecho ya existe un temor por parte de diferentes periodistas en Ecuador cuando intenten hacer algún tipo de aseveración frente al presidente y esta pues termine con una demanda de 40 millones de dólares o inclusive llevando a ese periodista a la cárcel, independientemente del respeto que todos los periodistas tienen por el mandatario o por cualquier información a la cual se enfrentan. ¿Usted no cree que cuando ellos ya escriban van a sentirse de alguna manera censurados o autocensurados frente a una sentencia judicial como la que se emitió en contra del diario El Universo? Bueno, me he hecho bastantes preguntas al mismo tiempo. De todas formas, quiero manifestarle que desde un inicio yo había expresado que no concuerdo con los abogados, en general, el momento en que tratan de imponer un precio como equivalente a lo que es un valor. La dignidad, el honor, la honra de las personas definitivamente no tiene precio. El valor y el precio no corresponden siquiera a la misma categoría. Los valores no son mercadería. En eso difiero con los abogados. De todas formas, igual, siempre he recalcado la necesidad de la tolerancia
del respeto, de la amabilidad, de la hospitalidad, pero sobre todo del respeto de los valores de los demás. El respeto de los derechos que dará como consecuencia también, como una retribución, el respeto a los valores del otro. El presidente Rafael Correa, en sus últimas declaraciones, ha dicho que en los próximos días dará a conocer su decisión final frente a este caso a la opinión pública en Ecuador. ¿Usted cree que el presidente Rafael Correa va a retirar esta demanda, va a anular esta demanda, como en algunos círculos ya comienza a rumorarse? Mire, señor periodista, ayer conversamos con el señor presidente de la República. Es obvio que más o menos conozco el contenido de esa misiva. Sin embargo, por respeto al señor presidente de la República, esperaré a que la haga pública. De todas formas, vuelvo a recalcar, sigo siendo siempre optimismo. El optimismo que en un comienzo había manifestado yo no había sido tomado en la medida que amerita. Todos debemos hacer una conjunción de voluntades, de optimismo, de buena voluntad, para lograr los resultados de paz, de respeto que todos necesitamos. Señor vicepresidente del Ecuador, Lenín Moreno, ¿cuándo cree usted que se va a dar a conocer esta misiva de la cual usted me dice ya tiene conocimiento y que pues prácticamente muchos periodistas y la opinión pública en América Latina pues espera conocer su contenido? Sí, cómo no. El señor presidente de la República ha manifestado que en los próximos días va a darse a conocer la misiva. Este tema ha llevado más de un año, definitivamente nos ha causado zozobra y esperemos con buen talante y vuelvo a recalcar con optimismo el resultado de esto. Señor vicepresidente, hay otro debate que se ha abierto frente a este fallo o frente a este polémico fallo judicial y tiene que ver con la libertad que tienen los jueces en Ecuador. ¿Usted qué le puede decir a esos sectores críticos que afirman que la justicia en Ecuador no es independiente? Y lo afirman argumentando la forma como se fue llevado a cabo este proceso judicial. Bueno, cada quien argumentará con respecto a la justicia, con respecto a las circunstancias, de acuerdo a lo que más conviene a sus intereses. Están en su derecho de repente, pero lo que percibe el pueblo ecuatoriano, y es por eso que el gobierno nacional tiene tan alta aceptación, es que definitivamente las cosas están cambiando sustancialmente, que se está reinstitucionalizando a la República y que definitivamente estamos caminando a pasos agigantados hacia el país que hemos soñado. Hace unas horas el periodista del programa La Noche, Carlos Zanabria, entrevistó pues a la jueza que hace unas semanas afirmó que el fallo de primera instancia tenía serias irregularidades. Esa jueza afirmó que tenía información según la cual uno de los abogados del presidente Rafael Correa habría influido en ese fallo que finalmente fue ratificado hace una semana. Esta jueza pide asilo en Colombia, presuntamente estaría adelantando gestiones para pedir asilo político en Colombia, argumentando que es perseguida en su país luego de haber hecho estas denuncias. Usted, como uno de los altos representantes del gobierno ecuatoriano, ¿qué puede decir frente a esta decisión que ha tomado esta jueza, que hoy está en Colombia y que pues estaría adelantando una petición de asilo? Yo no puedo manifestarme ni criticar la posición de la jueza. Definitivamente ella ha tomado su decisión y habrá consecuencias. Y no me refiero a consecuencias judiciales, que eso tendrá derecho cada uno de los ofendidos, sino que habrá consecuencias, porque todos los actos del ser humano definitivamente conllevan consecuencias respectivas. No obstante, señor vicepresidente, la jueza ha dicho que pues ella le gustaría volver a Ecuador luego de haber hecho esta denuncia y que el mismo presidente Rafael Correa y el mismo gobierno le garantice sus condiciones de seguridad. ¿El gobierno de su país estaría en condiciones de hacer este pronunciamiento, de garantizarle la seguridad a esta jueza que hoy dice que no las tiene en Ecuador? Todos los ecuatorianos, y en este caso en forma particular la jueza, tiene derecho a la seguridad. Por supuesto, que venga y que manifieste su opinión, presente las pruebas respectivas, porque de eso se trata, no se trata de decir algo y salir corriendo y parar de contar.